Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a empezar a realizar un caso práctico que versa sobre un puerto de carga de contenedores y en el que nos vamos a encontrar el siguiente diagrama de clases. Para empezar tenemos que ver el orden en el que vamos a crear los objetos en nuestra base de datos, objeto relacional, y para ello es importante visualizar bien los atributos de cada uno de los objetos y cómo están relacionados. Si empezamos por la parte superior, nos damos cuenta de que tenemos un objeto llamado empleado con 4 atributos y además son de datos, un tipo de datos simples, varchar 2. Luego nos fijamos que a su vez de él dependen dos tipos de objeto, que sería estibador, un tipo de empleado, y otro que sería inspector. Los dos van a estar unidos a empleado, puesto que van a heredar de él, es decir, que los tipos de estibador e inspector van a tener los atributos de empleado, más aparte los suyos propios. Aparte nos fijamos en estibador, que tenemos un método, en este caso es una función, y se le pasa como parámetro un valor. Esta función calcula complemento salarial, se le pasa el número de trienios que tiene el estibador, y dependiendo de la categoría que tenga el estibador, ya veremos cómo se implementa luego en código, pues devolverá un valor u otro de complemento salarial. Bien, nos estamos dando cuenta de que empleado, por tanto, sería un primer tipo de objeto que habría que crear antes de crear estibador e inspector, que van a heredar de él. Si seguimos fijándonos en el resto de objetos, tenemos por este lado muelle, este tipo de objeto muelle, que vemos que depende o está conectado con inspector, porque ahí tiene un atributo, además de los 3 que tiene que son de tipos de datos simples, tenemos un atributo responsable que es de tipo referencia, ¿vale?, a un tipo de objeto, en este caso inspector. El tipo de datos ref lo que nos viene a decir es que no se guarda en este atributo responsable, no se va a guardar una instancia completa de inspector, ¿vale?, todos los valores, sino que se va a guardar un puntero o una referencia a la instancia, pero la instancia de inspector va a estar guardada en otro sitio, no tiene por qué estar guardada en ese atributo. Eso es diferente a lo que vemos en barco. Este objeto de tipo barco tenemos un montón de atributos, muchos de ellos son simples, como varchar, number o los dos que son de fecha, pero además nos damos cuenta, por ejemplo, en el último que tiene muelle atraque, que es donde el barco va a atracar, en qué muelle, y nos damos cuenta que el tipo de dato, ¿vale?, que se va a asignar a este atributo es de tipo objeto muelle, es decir, aquí sí, en muelle atraque, vamos a almacenar una instancia completa de uno de los muelles que hayamos creado previamente. Por lo tanto, antes de crear el tipo de objeto barco, necesitamos tener creado el tipo objeto muelle. Si nos fijamos también en barco, tenemos un atributo contenedores carga, pero es de tipo listado contenedores, que si nos fijamos, venimos aquí, listado contenedores, viene a ser un array o una lista de tipo objeto contenedor. Tipo objeto contenedor, tenemos atributos de tipo simple, ¿vale?, y la única cosa que añadir es un constructor que tendremos que poner, pero un constructor a medida o propio que le vamos a proporcionar a este tipo de objeto, en el cual vamos a pasarle no todos los parámetros. Recordemos que cuando vamos a crear una instancia de un objeto, todos los objetos cuando se crean tienen un método por defecto, un método constructor. Bien, para que funcione simplemente asignamos o pasamos como parámetros un valor por cada uno de los atributos y así creamos una instancia de ese objeto. Si nosotros creamos un constructor diferente, es decir, con un número distinto de parámetros, como va a ser el caso, no vamos a pasarle el último parámetro, puesto que lo vamos a inicializar con una especie de cálculo que vamos a hacer después. Pues este constructor, que al ser un método de este tipo necesita también llamarse como el nombre del objeto, estamos realizando una sobrecarga, ¿vale?, de métodos. Eso es lo que se llama sobrecarga. Y lo único que va a diferenciar este constructor del que tiene por defecto es en el número de parámetros, que van a ser en este caso 4, y el constructor por defecto tendría 5.
uno por cada uno de los valores de los atributos que tiene. Pues bien, dicho esto, empezaremos a crear nuestros objetos por empleado, seguiremos por estibador e inspector. Luego, como hemos visto que muelle y barco tienen dependencias, empezaremos con contenedor, el tipo de objeto contenedor, y haremos el varray o la lista de contenedores. Y una vez hecho esto, ya podremos pasar al objeto muelle y al objeto barco. Bien, pues vamos a empezar con el código.